Hemos estado tratando este tema llamado la reconciliación de todas las cosas. ¿Sí? La reconciliación de todas las cosas. Y puntualmente empezamos a ver la reconciliación con las Escrituras. Muy importante entender ya no solo el aspecto general de este tema, sino también los puntos, ¿sí? Los puntos o lo puntual, lo que atañe en cuanto a nuestra participación en este ministerio de la reconciliación. Y en primer lugar, empezamos a reconocer la necesidad que la iglesia tiene de reconciliarse con las Escrituras. Así que no quisiera sumar a lo que de manera tan prolija el pastor Sergio trató la semana pasada, pero sí refrescar un poco la memoria, creo que es necesario. El apóstol Pablo dice, no tengo problema en recordarte todas las cosas, y creo que es saludable para la iglesia atornillar, darle una vuelta más, ¿sí?, a estas verdades para que queden asentadas en nuestra mente. La reconciliación de todas las cosas. Como fue expresado cuando iniciamos esta serie de lecciones acerca de este tema, entendemos que no solamente se trata, este ministerio de la reconciliación no solo trata de una reconciliación personal, aunque inicia de esta manera. No solo se trata de nuestra reconciliación personal con nuestro Padre, sino que este plan de reconciliación es mucho más amplio, es mucho más grande que nuestros propios intereses, es mucho más grande que nuestra propia vida o que nuestra familia, es mucho más grande que eso. Es mucho más amplio este plan de reconciliación, ya que trasciende de nosotros y tiene como finalidad que todas las cosas, que todo lo creado sea llevado a los pies de Cristo. Es hermoso que usted haya sido reconciliado con el Señor. Es maravilloso que su familia esté reconciliada con Cristo, pero no es suficiente. El Señor no dio su vida en la cruz para que usted y su familia sean salvos. No. El Señor dio la vida en esa cruz para que el mundo sea salvo, para que toda la creación sea reunida a sus pies. Así que necesitamos salir de esas estructuras de egoísmo que a veces oprimen el evangelio. En varias ocasiones hemos escuchado que la iglesia necesita salir de las cuatro paredes. Déjeme decirle, eso es absurdo. Porque la iglesia solo está reunida en cuatro paredes un par de horas el domingo. La mayoría del tiempo la iglesia está en todo lugar. Está en las calles, está en las plazas, en las universidades, en los hogares. La iglesia no necesita salir de las cuatro paredes. La iglesia necesita salir de estructuras mentales, de estructuras de egoísmo que nos impiden predicar el evangelio en todo lugar. Seguramente usted ayer estuvo en una reunión familiar. Seguramente usted ayer pudo compartir con gente que no conoce al Señor. La pregunta es, ¿por qué no aprovechamos esas oportunidades para reconciliarlos con Cristo? Porque hay estructuras más fuertes que estas paredes, son las estructuras de pensamiento, las estructuras mentales que nos invitan a creer que Jesús murió solo por mí, o por mi familia, o por lo que yo amo. No, amado, Jesús murió por el mundo que Dios amó, que es mucho más grande que nuestro mundo. ¿Se entiende? Entonces la reconciliación, el plan de la reconciliación abarca a todo lo creado. La reconciliación de todas las cosas es una expresión universal que abarca toda la creación, que incluye su vida y la mía, que incluye su familia y la mía, pero no termina ahí, sino hasta cuando todo sea puesto a los pies del Señor. Cuando todo lo creado reconozca el señorío de Cristo. Vea por favor Colosenses capítulo 1 y verso 20. Vamos a fundamentar esta declaración por medio de la palabra. Colosenses capítulo 1 y verso 20. Mire lo que dice. Y por medio de Él, de Cristo,
reconciliar consigo, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Y qué comprende todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. Esta expresión en el griego significa todas las cosas. Así que no existe nada en la creación que Satanás pueda reclamar como suyo. No existe nada en lo creado que Satanás pueda reclamar como si le perteneciera a él. Porque de Cristo son todas las cosas. Todo debe ser reconciliado con el Señor. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pregunta, ¿qué del cielo debe ser reconciliado con el Señor? Sería una buena pregunta que deberíamos hacernos. No pienso contestar eso porque todavía no tengo la respuesta, pero miren lo que dice. Todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en el cielo, deben ser reconciliadas con el Señor, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amados, reconciliar todas las cosas tuvo un precio. Ese precio fue la sangre del Hijo de Dios. No desestime este ministerio. El ministerio de la reconciliación, el encargo que Dios nos hizo, costó, tiene un precio que era impagable para el mundo. Ese precio es la sangre de Cristo. ¿Cuánto le costó al Padre reconciliar todo con Él? Su Hijo. El no participar de este ministerio es despreciar la sangre del Hijo de Dios. El desestimar el ministerio de la reconciliación es desestimar a Cristo. Es el anhelo del Padre. ¿Algún padre acá daría la vida de su hijo por nada? Imagínense cuánto amó Dios al mundo. Cuánto amó Dios su creación, que entregó la vida de su Hijo. Esta no es una opción, no es una sugerencia que Dios nos hace, es un mandato. Este es el propósito eterno de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Y la iglesia, la familia de Dios, es el instrumento que el Padre escogió para dar a conocer, para notificar a la creación la consumación de este plan. Para esto Dios nos ha confiado el Evangelio a fin de que podamos responder fielmente ante tal encargo. Dios te encargó la reconciliación del mundo. Dios te encargó la reconciliación de todas las cosas. No es que nosotros estemos reconciliando al mundo. Él ya lo reconcilió por medio de su muerte en la cruz. Nuestra tarea es dar a conocer que Dios no está enemistado con la gente, no. Dar a conocer que Dios está en paz para con los hombres. Esa es nuestra tarea. 2 Corintios 5:18, por favor. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Qué dijo? Nos reconcilió, nos reconciliará. Nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Tú no estás alejado de Dios porque Dios está enojado contigo. No, si estás alejado de Dios es porque ignoras que ya el Señor te reconcilió consigo mismo. La gente no se pierde porque Dios no lo ama. La gente se pierde por ignorancia, por ignorar que Dios lo amó. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la palabra cantada, de la danza. Pastor, porque yo quiero estar en la danza. Todo esto, si no colabora con el ministerio de la reconciliación, será una linda actividad, pero no servirá para nada. La canción, la danza, los servidores, todo lo que como congregación hacemos, todas nuestras profesiones en las cuales nos desenvolvemos, si no colaboran con este ministerio, delante del Señor no sirve para nada.
Porque la única gestión, el único ministerio, el único servicio que Dios nos encargó, ¿cuál es? El ministerio de la reconciliación. De la reconciliación. Si haciendo lo que estamos haciendo, la gente está siendo reconciliada con Cristo, bendita sea la profesión en la que estamos nosotros desenvolviéndonos. Bendito sea el trabajo que estamos haciendo, si eso colabora con que la gente esté reconciliándose con Cristo. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Amados, nosotros tenemos un encargo que no es de parte de un pastor, es de parte de Dios. De hecho, esta es la única finalidad o el único objetivo o la única causa por la cual usted y yo estamos aquí en esta tierra. Porque tenemos un encargo divino. Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Usted tiene un encargo delante de Dios. Dios le dio a usted un encargo, la palabra de la reconciliación. Es en este contexto que debemos entender la necesidad de que como hijos de Dios y ministros de la palabra, nos reconciliemos en primer lugar con la palabra de la reconciliación. Un ministro de la palabra no solo es un pastor que predica el domingo. Todos nosotros somos ministros competentes según lo que dice la Escritura. Lo que se espera de usted es que usted sea un ministro de la palabra. Que a través de usted la palabra de Dios sea dispensada en todo ámbito, en todo lugar, en todo tiempo. Pero esa palabra debe ser la palabra de la reconciliación. Esa palabra de la reconciliación son las Escrituras. Es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de la reconciliación. Necesitamos desarrollar nuestra competencia para ejercer este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Pero alguien podría decir, pastor, pero nosotros no estamos enemistados con las Escrituras. Sí, tal vez usted no esté peleado con la Biblia, pero eso es diferente a que usted administre bien la palabra de la reconciliación. Nadie que entra en la carrera de medicina entrará con la actitud o con el pensamiento o la intención de matar a la gente. Pero ¿cuántos saben que existe la mala práctica médica? Existen médicos profesionales que son exactos, que se preocupan cada día de estar a la vanguardia. Pero también existen médicos negligentes como en otras profesiones. Así también existen ministros competentes, pero también existen ministros incompetentes a la hora de trazar la palabra. Y al igual que cuando un médico ejerce mal su profesión y en lugar de curar puede matar, así también cuando hay ministros de la palabra que al trazar de manera equivocada las Escrituras, al exponer las Escrituras de una manera que no es correcta, en lugar de edificar, pudieran destruir las vidas. ¿Se entiende, amados? Así que no solo estamos hablando de llevarnos bien con la Biblia, no, estamos hablando de trazar correctamente las Escrituras. Recuerden que el sentido más amplio de este término, reconciliación, significa volver a ensamblar, conciliar aquello que estaba fuera de orden, volver a poner en orden aquello que se desordenó. En este sentido podemos decir que el reconciliarnos con las Escrituras tiene que ver con volver todas las cosas al diseño original.
Es volver a leer las Escrituras ya no desde nuestra necesidad o desde nuestras circunstancias o desde nuestra mente natural, sino revisar las Escrituras desde la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? ¿Qué es lo que Dios habló por medio de estas Escrituras? No lo que yo entiendo. No lo que yo entiendo, no es que a ver qué versículo me sale para saber cómo enfrento esta situación. No, ¿qué es lo que Dios soberanamente habló a través de su palabra escrita? Necesitamos reconciliarnos con el autor para poder interpretar correctamente las Escrituras. ¿Se entiende, amados? En este sentido, debemos definir nuestra posición frente a las Escrituras como la revelación de la palabra. No estamos solamente hablando de volver a leer la Biblia, no, sino poder entender la Escritura por medio de la revelación que el Espíritu produce en nosotros. No es cuánto leíste, es si Dios te reveló lo que estás leyendo. ¿Se entiende, amados? Si bien es cierto, gran parte de la iglesia evangélica ha llegado a casi a idolatrar el libro llamado Biblia, también es cierto que en medio de nosotros hay muy poco entendimiento acerca de las Escrituras. Tanto es así que hoy en día se dice amén a todo. Amén. Recuerde, amados, nuestro Dios no es la Biblia. Nuestro Dios no es la Biblia. Nuestro Dios es el Dios de la Biblia. Hay gente que tiene más celo del libro que celo de Dios. Hay gente que ama más el libro que al autor. Hay gente que se pelea con otros por causa del libro, porque no conocen al autor. Hay gente que utiliza la letra para discutir, para enfrentar, para acusar, porque no conocen al autor. Tienen más celo de la letra del libro que del autor. Aman más la Biblia que al autor. Pero Jesús no dijo el que me ama, lee mis mandamientos. No, Él dijo el que me ama, obedece mis mandamientos. Obedece mis mandamientos. Está hablando de una relación antes que de una actividad de lectura. En otras palabras, la medida de nuestro amor hacia Dios no es en función de cuánto sabemos del libro, sino de cuánto de ese libro está siendo expresado en nuestra vida. ¿De qué te sirve, amado hermano, haber leído tantas veces del perdón si todavía no puedes perdonar a tu esposo? ¿De qué te sirve leer tantas veces de la reconciliación y este texto, pero no estás reconciliado con tu familia? Entonces te sabes en las versiones Reina Valera, en NBI, en la Nueva Traducción Viviente, en el griego, en el arameo, pero no se ve. Amas el libro, pero no has conocido al autor. ¿Se entiende? Y hoy tenemos una generación que tiene todas las versiones de la Biblia, pero una generación perdida porque no ha entendido lo que está escrito. ¿Cuánto de esa palabra se ha hecho carne en nosotros? Por esta razón necesitamos atender la urgente necesidad de volver al diseño divino y entender que las Escrituras no son un libro de lectura, sino nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Un libro de lectura usted verá cuando tiene tiempo. Un libro de lectura es eso, un libro de lectura. Una consulta usted puede hacer, puede hallar consejos, puede hallar principios, pero cuando usted entiende que la palabra es pan, usted no puede dejar de comer por mucho tiempo. Usted entiende que esa palabra no es una opción, no, es una necesidad vital. Es una necesidad vital. Si la palabra
es, como lo es, verdadera comida, entenderemos que no podremos estar mucho tiempo sin introducirnos en ella. No podemos estar mucho tiempo sin comer de ella. Usted puede dejar un libro empolvándose por años, pero no puede dejar de comer. Porque el dejar de comer implica morir. Por eso cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, cuando deja de escudriñar las Escrituras, en lugar de sentir culpa, debería sentir hambre. Una de las evidencias de que hemos estado expuestos a un sistema religioso es cuando dejamos de congregarnos sentimos culpa. ¿Cuántos han sentido culpa? Dice, ¿y ahora qué me van a decir? Y no me congrego porque me van a decir, o ¿cómo me van a recibir? Hay religión todavía en la mente. No, amado, si usted tiene hambre, usted va. O usted dejó de ir a un lugar para comer porque dice, ay, ¿qué van a decir? Que tengo hambre. No. Usted tiene hambre, usted come. Entonces la palabra de Dios no es un libro de lectura, es pan, el pan nuestro de cada día. Eso es lo que Jesús oró, amado. Él no oró por una migaja de pan, no, Él oró por la palabra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa es la verdadera comida, es nuestro sustento, lo que nos mantiene siendo edificados, lo que nos mantiene fuertes en el espíritu. ¿Cuánto tiempo usted podría estar sin comer antes de desmayar? El pastor Jorge, ahora le dicen el pastor XS. Pero no es que ha dejado de comer, no, ha entrado a una dieta, ahora come mejor. A mí me soplaron, yo no estuve aquí. Me soplaron. ¿Cuánto tiempo usted puede dejar de comer sin desmayar? Cuando la palabra se ha convertido en nuestra fuente de sustento, usted no podrá pasar un día sin comer ese pan que alimenta nuestro espíritu. Alimentarnos de la palabra no es un asunto de tiempo, de falta de tiempo. Hay gente que dice, no, es que no oro porque no tengo tiempo, no me congrego porque no tengo tiempo. No, amado, no es falta de tiempo, es falta de hambre. Porque por más que usted esté ocupado, ¿sí o no que come? Come. Pero cuando no se nos ha alumbrado el entendimiento que la palabra de Dios es pan, entonces sí, nos damos licencia para dejar de comer. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué estoy así? ¿Por qué mi familia y mi matrimonio no funciona? ¿Y por qué estamos peleándonos todo el tiempo? Sencillo, no estás comiendo lo que deberías de comer. Seguramente estás comiendo lo que no deberías de comer. O cuando usted va al doctor, ¿sí o no, mi querido doctor Arroba? Cuando alguien va a su consulta, una de las primeras cosas que usted evalúa es ¿qué estás comiendo? Y una de las primeras cosas cuando el médico prescribe es una dieta. Entonces, mire cómo está su familia, mire cómo está su matrimonio y pregúntese, ¿qué estamos comiendo? Es sencillo. ¿Qué estamos comiendo? Pero por favor, no diga que es falta de tiempo. No, es falta de hambre. La desnutrición espiritual, la desnutrición de la iglesia evangélica en estos días no es por falta de tiempo, no, es por falta de hambre. Consideremos las palabras que el apóstol Pablo escribió a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, por favor. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Desde tu niñez conoces, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras. Miren qué hermoso sería, ¿verdad? Que nuestros hijos en casa, en lugar de estar todo el día con el celular, que les destruye las membranas, perdón, no son las membranas, las neuronas, que les destruye las neuronas, que les, el otro día leía, es literal como si estuvieran anulando su capacidad de pensar. Qué hermoso sería, ¿no? Que usted pueda decirle a su hijo, que nosotros podamos decirle a nuestros hijos, desde niño conoces las sagradas escrituras.
que más allá de quién quedó campeón en la Champions, o de cuál es la alineación de tal equipo, o de Bad Bunny, o de qué sé yo, que conozcan las Sagradas Escrituras. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿De qué salvación está hablando aquí? ¿De qué salvación está hablando? No está hablando de la salvación del espíritu, está hablando de la salvación del alma, de una renovación continua de la mente por medio de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Atiendan, por favor, padres de familia, para enseñar, para instruir, para reprender las Escrituras. No el San Martín, el que usaba nuestro abuelo, las Escrituras. Las Escrituras. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En este sentido, comprendemos con mayor precisión cuál fue el mandato del Pablo al mismo Timoteo al expresar. 1 Timoteo 4:13, por favor. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. No dedícate a contarle tu testimonio a todo el mundo. Eso puede ayudar, pero nuestra función no es declararle mi testimonio a todos. No, nuestra función como padres, como ministros, es exponer las Escrituras. Dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Aquí evidentemente Pablo le daba un lugar preponderante a las Escrituras. Comprendía la trascendencia de la lectura pública, de la enseñanza de la palabra de Dios, la exhortación a través de la palabra a fin de animar y de edificar a los santos. Lleve esto al contexto de su hogar, amado hermano. Estamos exponiendo las Escrituras en nuestra casa. Estamos animando, exhortando, edificando a nuestros hijos por medio de las Escrituras, discipulándolos en las Escrituras. ¿O es el mundo el que está discipulando a nuestros hijos? La pregunta no es si están siendo discipulados, la pregunta es quién los discipula. Si como familia estamos espiritualmente débiles, si en lugar de andar en el espíritu estamos andando en la carne, viviendo en la carne, no es por la presencia de un demonio en casa, no, sino es por la ausencia de pan en nuestra mesa. Es por la ausencia de pan en nuestra mesa. Hoy notamos una alarmante escasez en cuanto a la exposición de las Escrituras. No solo en los púlpitos, en las congregaciones, sino también en las mesas de nuestros hogares. ¿Qué estamos comiendo en casa? Allí es donde encontramos la necesidad de reconciliarnos con las Escrituras. Primero en nuestras mesas, primero en nuestros hogares y luego en lo público. ¿Se entiende, amados? Como pastores y padres debemos entender que nuestros consejos, nuestras recomendaciones jamás deberían sustituir a la palabra de Dios. Jamás deberían sustituir a la palabra de Dios. Si estás aconsejando a tus hijos, si estás exhortando a tus hijos, asegúrate que el instrumento sea la palabra. Porque con todo tu consejo pudieras estar equivocado. Necesitamos garantizarle a nuestra congregación, necesitamos garantizarle a nuestra familia que la única voz autorizada en casa para saber lo que tenemos que hacer y el rumbo que debemos tomar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí en esta casa no se hace lo que yo digo, aquí se hace lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Él tiene no solo la última, sino la primera palabra. No es que cuando ya no nos toca nada más que hacer, entonces ahí, Señor, haz tu voluntad. No, Él tiene la primera y la última palabra.
Es ¿qué hacemos, Señor? Y entonces nos movemos. ¿Se entiende, amados? Esa autoridad que debe tener la palabra en nuestra vida no solo debe ser un credo, no solo es que yo creo que la palabra de Dios es viva y eficaz. No, no solo debe ser una declaración, sino nuestra manera de vivir. Ser gente de la palabra. ¿Por qué hiciste eso? Porque Dios me habló. ¿Por qué estás haciendo aquello? Porque esto es lo que el Señor me está hablando. Porque esto es lo que el Señor me está revelando por medio de la palabra. Pastor, esto el Señor me está hablando en la palabra. Deberían girar en torno a la palabra de Dios nuestras conversaciones. Qué inertes son nuestras conversaciones cuando lo que conversamos es en base a nuestros propios criterios. Que siento hacer esto, que pienso hacer esto, que creo que debo hacer aquello. Es inerte, es improductivo. Pero qué diferente es cuando veo la vida de dos jovencitos que empiezan una relación porque Dios les habló. Que no se mueven ni a derecha ni a izquierda, sino hasta que Dios les hable. Que no es que dan el paso y luego se equivocan y retroceden a ver qué es lo que Dios quiere. No, nuestra vida es muy valiosa, no debes experimentar con ella. Necesitamos garantizarle a nuestra familia que si nos movemos es porque Dios nos ha hablado. La autoridad de las Escrituras es incuestionable para los creyentes, pero no puede quedar solo en un credo, en una simple declaración. Debe ser la realidad que vivimos en nuestro día a día. Si tomamos el ejemplo de Jesús, podemos ver cuán importante era para él atender la voz de su Padre. Mateo capítulo 22, verso 29. Para Jesús, la palabra de Dios no es algo que debían leer, sino algo que debían conocer, entender y obedecer. Mateo capítulo 22 y verso 29, por favor. Jesús les contestó: ustedes andan equivocados. Ustedes andan equivocados. ¿Por qué? Póngale esta expresión: equivocados como perdidos, desorientados, frustrados. Todo eso podía caber ahí. Ustedes andan equivocados. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar desorientados, perdidos como familia, como matrimonio? ¿Por qué? Aquí el Señor nos da la respuesta. Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Se da cuenta, amado? No es una falta de provisión. Es una falta de entendimiento. Ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras. En otra versión dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. La mente con la que te acercas a las Escrituras determinará lo que vas a extraer de ellas. Si tú te acercas a las Escrituras con una mentalidad equivocada, vas a torcer las Escrituras y vas a tener una interpretación incorrecta. Jesús le está hablando a religiosos, a gente que pasaba toda su vida en el estudio de las Escrituras. Estudian a fondo las Escrituras porque piensan que ellas les dan vida eterna. Ellos amaban las Escrituras, amaban los rollos, pero nunca conocieron al Señor. Ustedes piensan que ellas les dan vida eterna, pero tengo una noticia que darles: las Escrituras me señalan a mí. Y son ustedes los que no me conocen. Se pasaron toda la vida estudiando las Escrituras y jamás pudieron conocer a la persona de la cual todas las Escrituras hablaban. Necesitamos entender que Dios no es una materia de estudio que debamos estudiar. Dios es una persona a la que debemos conocer.
Nosotros no somos los estudiantes de Jesús, no, nosotros somos su cuerpo. Y Él nos alimenta no por medio de versículos aprendidos de memoria, no, Él nos alimenta por medio de su palabra. Hay una diferencia abismal entre un versículo y la palabra. ¿Cuál es la diferencia? El versículo está al alcance de todos los que quieran estudiar el libro. La palabra está al alcance de todos los que quieran conocer al autor. Pastor, ¿tenemos que estudiar o no tenemos que estudiar la Biblia? Póngase de acuerdo. No, el tema es la actitud. Si usted quiere conocer el versículo, usted va a tener su recompensa. Va a tener conocimiento. Pero si usted quiere conocer al autor por medio del versículo, usted tendrá su recompensa. Conocerá al Señor. El versículo está al alcance de todos los que quieran estudiar el libro. La palabra estará al alcance de todos los que quieran conocer a su autor. El versículo es tinta en un papel. La palabra es espíritu. Por eso es que el versículo puede ser puesto en 10,000 versiones, pero la palabra no puede ser alterada. No pasará cielo y tierra. La palabra de Dios no pasará. No podrá ser quitada ni una tilde ni una coma, porque la palabra es espíritu. La palabra es el Señor. No puede ser adulterada. El versículo es información que nos da conocimiento. La palabra es pan que nos da vida. El versículo puede producir buenos resultados, pero solo la palabra puede dar un fruto de vida. Solo la palabra puede transformar vidas. La información no. A nosotros nos ha sido dada una mente no versicular. A nosotros no nos fue dada una mente versicular. A nosotros nos fue dada la mente de Cristo. La mente versicular, la que aprende versículos de memoria, nos permite conocer el texto. La mente de Cristo nos permite conocer a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un estudioso de la Biblia y un hacedor de la palabra? Entre un estudioso de las Escrituras y alguien en quien la palabra se ha encarnado. ¿Cuál es la diferencia? La actitud con la que te acercas a las Escrituras. La actitud con la que te acercas a las Escrituras. Si te acercas para obtener conocimiento, será eso lo que recibas. Pero si te acercas para conocerle a Él, Él se impartirá como vida en ti. El primero, el estudioso de la Biblia, jamás será saciado por medio del conocimiento. Pero el segundo, el que quiere conocer al autor, será saciado por el pan de vida eterna. Vamos a ver algunos aspectos de esta reconciliación con las Escrituras, desde dónde se fundamenta la autoridad de la palabra. Voy a señalar algunos aspectos, pero por tiempo vamos a ir concluyendo. Número 1, la autoridad de las Escrituras descansa en su autor. ¿Dónde está la autoridad de las Escrituras? En el respaldo del autor. Si bien es cierto, ese libro llamado Biblia ha sido escrito por muchos hombres en diferentes tiempos, en diferentes situaciones y realidades, hay un autor. Y ese autor no es un hombre, ese autor es Dios mismo. Número 2, la autoridad de las Escrituras descansa en su coherencia. Todo de principio a fin tiene coherencia. A pesar de que esos hombres no se conocieron entre sí, a pesar de que vivieron en distintos tiempos, edades, a pesar de que algunos fueron reyes, otros pastores, otros pescadores, todo este libro tiene una coherencia. No hay contradicciones. Y no solo eso, sino que en todo ese libro se habla de un solo tema, el mismo tema, el propósito eterno de Dios. La Biblia no es un libro de muchos temas. No es Dios hablándonos de los ovnis o de los extraterrestres o de qué murieron los dinosaurios. No. Dios no está resolviendo las inquietudes del ser humano. Dios se da a conocer el propósito eterno que gobierna su corazón a través de las Escrituras.
O sea, no pierde el tiempo usted buscándole a ver dónde entran los dinosaurios en las escrituras o dónde entran los extraterrestres ahí. No, 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 amado, no es Dios resolviéndonos nuestras dudas existenciales, no. Es Dios dándonos a conocer su propósito eterno. La Biblia, el libro, es coherente porque su autor no cambia con el tiempo. No, su autor habita la eternidad. Pero quiero ir terminando con esto. Hay algunos puntos que vamos a revisar la próxima semana. Pero como le decía al pastor Sergio, cada vez me parezco más a él o él a mí, no sé. Pero solamente vamos en la introducción. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 24, por favor. Porque vamos a ver la parte práctica de lo que hemos hablado y cómo puede el correcto entendimiento de las Escrituras afirmarnos en el camino que debemos andar, o cómo podemos ser desviados y andar por un camino que nunca deberíamos transitar cuando desconocemos las Escrituras. Este es el texto que nos habla del encuentro que tuvieron dos discípulos de Jesús con el mismo Señor cuando éste había resucitado. Esta porción es conocida como el camino de Emaús. Lucas capítulo 24, el camino a Emaús. ¿Sabe lo que significa Emaús? Emaús significa algo que tiene que ver con la tibieza. Era un lugar de aguas termales, de aguas tibias. Esa palabra tibieza nos habla de un desencanto, nos habla de una desesperanza, nos habla de alguien que pudo haber estado comprometido en la obra del Señor, pudo haberse jugado por el Señor, pero que siente en algún momento que Dios le decepcionó, que sintió en algún momento que lo que estaba viviendo no era conforme a lo que creía. Dos discípulos que vieron a su Señor en una cruz y que luego estaba muerto en una sepultura. Y que no entendieron que todo lo que estaba sucediendo estaba escrito. Y que no entendieron que esa sepultura ni ese madero podían retener a su Señor. Sin embargo, por el desconocimiento de las Escrituras, decidieron transitar por este camino hacia la tibieza, el camino de la desesperanza. El camino que como matrimonio podemos andar en donde empezamos a pensar, ¿y será de Dios que nos separemos? Y esto no es realmente lo que pensaba. ¿Y será que Dios ya no escucha nuestras oraciones? Esta es la realidad que vivieron estos dos discípulos de Jesús en camino a Emaús. Adentrémonos a la escritura, ¿les parece? A la lectura. Verso 13. Lucas 24, verso 13, dice, y aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús. Se pusieron de acuerdo. Nunca te pongas de acuerdo con alguien que no tenga entendimiento en las Escrituras. Te va a hacer transitar por un camino por el cual no debes andar. Aquí estos dos se pusieron de acuerdo. Dicen, sí, vámonos al mundo, vámonos, porque aquí ya... ¿Te ha pasado? Gracias a Dios que aquí está mi esposa, que desde el primer día que el Señor nos llamó, jamás me ha alcoholizado para dar ese tipo de paso hacia un costado. Procura caminar con alguien que no te lleve a Emaús, que no te lleve a la tibieza y al enfriamiento en el espíritu. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios Capel de Jerusalén. A 70 estadios de Jerusalén. O sea, cerquita, así es de Capel, ¿no? No, 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué estaban hablando estos dos hombres? Camino a Emaús. Murmurando, decepcionados. Yo pensaba que el Señor había venido a salvarnos y ahora está en una cruz y ahora ¿quién podrá defendernos? Esa era la conversación que tenían. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó.
Jamás estarás tan lejos en un lugar en donde Jesús no puede alcanzarte. Me encanta que Jesús mismo es el que se acercó a ellos. Él los asalta en el camino. Les impide que se alejen más. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. No hay nada más importante para Jesús que ir detrás de una oveja perdida. ¿Cuánto podemos aprender de Él? Mas los ojos de ellos estaban velados, no podían verlo, para que no le conociesen. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Con trampita esa pregunta, ¿no? ¿Por qué están tristes? Miren aquí esta pregunta que hace Jesús nos permite identificar la condición interior de estos hombres. Estaban caminando por ese camino y la tristeza era su compañera. La frustración. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué practican estas cosas y están tristes? Y aquí podemos aprender muchas cosas. Nuestro entendimiento de las Escrituras definirá el camino por el que andamos. El camino por el que andas nos permite identificar cuál es el entendimiento que tienes de las Escrituras. El camino por el que andamos define nuestras conversaciones. ¿Qué pláticas tenían estos discípulos? Las pláticas que se dan en un camino como el camino de Emaús. El camino en el que andamos define nuestras conversaciones, los temas del cual hablamos, asuntos temporales o asuntos eternos. Ahora, nuestras conversaciones definen nuestro alimento. El hombre sacia su vientre de las palabras que salen de su boca. Eso no es lo que dice la Escritura. De lo que estás hablando, lo que estás conversando es lo que te alimentas. Y nuestro alimento define nuestra condición. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Tristes, frustrados. Ahora podemos entender, aunque no estuvimos andando con ellos, podemos entender lo que conversaban. Ellos no estaban conversando de que Cristo resucitó, gloria a Dios, e iban a Emaús a predicarle a todos ellos. No, ellos estaban hablando de un Cristo muerto. Ellos estaban hablando de una frustración. Ellos creían que Jesús vino para salvar a Israel y ahora estaban decepcionados. Y ese tipo de conversaciones en ese camino definió su condición. Estaban tristes, frustrados. Amado, cuando la frustración, la tristeza toca la puerta de tu corazón, necesitas entender cuál es el camino en que estás andando y cuáles son las conversaciones que te estás permitiendo tener. Verso 18, aquí Jesús habla, uno de sus discípulos, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, creo que estaba triste por el nombre que tenía, pero bueno, eso puede ser discutible. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero? Le dijo Jesús: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? No estás enterado, no tienes redes sociales, no sabes lo que está pasando. Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y miren cómo se refiere a él: que fue, ya no es más, fue. Que fue, ya no el Hijo de Dios, ya no el Señor, el Salvador, que fue un profeta. Lo bajaron de categoría. Tenían unas expectativas acerca de Jesús y cuando esas expectativas no fueron cubiertas, entonces ya no era el Hijo de Dios, ya no era el Salvador. Ahora solo fue un profeta. Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, ese era el problema, mis amados,
es que la falta de entendimiento de las Escrituras nos hacen tener expectativas falsas acerca de Dios, expectativas menores acerca de Dios. Yo esperaba que me devuelvas el trabajo, pero Dios tiene algo mayor para ti. Dios esperaba que Dios me hiciera este milagro. Dios tiene algo mayor para ti. Y estos hombres se esperaban a un Salvador que habría de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día en que él ya está muerto. Usted sabe que en esa cultura, hasta el tercer día se esperaba de que ese cuerpo inerte, ¿sí?, pueda de alguna manera resucitar. Están hablando de cultura acá. Por eso es que en las tumbas de algunos hombres, ¿sí?, de que podían tener ese tipo de tumbas, se dejaba una ventana. Se dejaba una ventana con la esperanza de que esa persona pueda resucitar, pueda salir de esa condición. Pero ya era el tercer día y esto no ha sucedido. Eso es lo que están diciendo. O sea, nuestra esperanza fue sepultada con Él. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque nos han asombrado a unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y si no hay una certeza de que le han visto, no alcanza. Verso 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, necios. Oh insensatos. Esta es la condición de quienes no han podido ver en la Escritura lo que el Señor nos quiere mostrar. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes llaman un final, es el propósito de Dios por el cual Él vino a la tierra. Lo que ustedes están llamando un caos, lo que ustedes están llamando un final terrible, es el propósito de Dios para la salvación del mundo y no lo están viendo. Ellos como judíos sabían todo lo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. El problema no es que no sabían, el problema es que no lo creían. No lo pudieron ver en las Escrituras. Se sabían la Escritura, la letra de memoria, pero no pudieron verlo. Por eso estaban tristes. Y hoy hay tanta gente que sabe lo que está escrito, pero no lo cree. Y por eso no lo disfruta. Y verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, miren qué hermoso, le abrió las Escrituras. Y comenzando desde Moisés, desde el Génesis, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. En otras palabras, hijitos, vengan, siéntense. Les voy a enseñar todo lo que ustedes aprendieron desde niños. Todo se trataba de mí. Y para este tiempo, para dar mi vida en esa cruz, yo he venido. Este no es el final. Este es el inicio de algo glorioso. Yo padeceré todas estas cosas, pero entraré en mi gloria. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Miren qué espectacular, qué maravilloso lo que hizo Jesús, porque antes de volverlos al camino que debían andar, los volvió a las Escrituras. Los expuso a las Escrituras antes de convencerlos de que vuelvan. Antes de sacarlos de ese camino, los expuso
al camino que Dios había trazado para ellos. Y esta palabra es para la familia. Si tus hijos están dando por un camino que no deben andar, puedes pasarte la vida reprendiéndolos, puedes pasarte la vida exhortándolos, pero puedes tomar un mejor camino: exponer las Escrituras. Expon las Escrituras y ellos podrán ver el camino por el cual deben andar. Miren lo que pasó cuando Jesús les expuso las Escrituras. Verso 28 dice: y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Y diga conmigo: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Pregunta: ¿cuándo le fueron abiertos los ojos? ¿Cuando él les leyó las Escrituras? ¿O cuando comieron el pan? Usted puede leer todo el tiempo las Escrituras y permanecer con sus ojos vendados hasta cuando entiende que esas Escrituras son el pan de vida eterna. Cuando ellos comieron de ese pan, que es la palabra de Dios, sus ojos fueron abiertos. Cristo es la palabra. Y cuando esa palabra no es solo es algo que leo, no es algo que leemos solamente en casa, no es algo que exponemos en una mesa, sino cuando es el pan nuestro de cada día, ese pan alumbra nuestro interior para que podamos verle y reconocerle como nuestro Señor. Y miren la respuesta de estos hombres, verso 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. No es un versículo que leí, no, es un pan que comí que me abrió los ojos. Ese pan me devolvió al camino. Ese pan impidió que me siga alejando, que me siga enfriando, que abrace la tibieza, y ahora puedo ver, ahora puedo declarar que Él no está muerto, sino que vive, que ha resucitado. Y no solo que ellos pudieron verle, no solo que ellos pudieron reconocerle, sino que al comer de ese pan, volvieron y empezaron a testificar de lo que habían visto. Empezaron a testificar de que ese Cristo ya no estaba muerto, colgado en un madero, ya no estaba en una sepultura, sino que había resucitado. Verso 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y esta es mi oración, y espero que pueda ser también la suya. Y es que no solo necesitamos reconciliarnos con la lectura de la Escritura, necesitamos reconciliarnos con el pan nuestro de cada día. Que en nuestras casas no solo apartemos tiempos para exponer la palabra, sino que comamos cada día el pan de vida eterna. Porque ese pan es suficiente para abrir nuestros ojos, para hacernos volver al camino, para tomar la asignación que tal vez hemos descuidado, para reconciliarnos con el propósito que Dios ha establecido para nosotros y para ser testigos de ese Cristo que no está muerto, sino que ha resucitado. ¿Quieren ponerse de pie? Por favor, vamos a orar. Esa exposición de las Escrituras, la partición del pan en nuestras casas, hará que vuelvan los que se perdieron en el camino.
Le devolverá el gozo a los que estaban tristes. Les devolverá la esperanza a los que caminaban en la desesperanza y en la angustia. Devolverá la vista a quienes no podían reconocer al Señor como el Señor de sus vidas. Y les devolverá la asignación a quienes han tratado de escapar de ella. ¿Sabes? Cuando el Señor te escogió, Él no se equivocó. Cuando Él dijo lo que dijo de ti, cuando Él te llamó a la obra del ministerio, cuando Él te apartó de donde estabas y te trasladó a este reino al cual servimos, Él no se equivocó. Pero tal vez ahora estés transitando en ese camino a Emaús, en el camino de la desesperanza, de la tibieza, de la frustración, el camino en donde incluso te das licencia para pensar que ya Dios se olvidó de ti, o que aquel ministerio o que aquella asignación solamente era un sueño. Pero déjame decirte que el Señor está dispuesto a encontrarnos una y otra vez y hacernos volver al camino por el cual debemos andar. Vuélvete a la Escritura. Vuelve a tener hambre de ese pan de vida eterna. Y ese pan te permitirá que puedas ver y reconocer a tu Señor. Papá, oramos. Devuélvenos el hambre, Señor. No queremos leer la Biblia, queremos comer el pan de cada día. Señor, que ese pan que ha sido partido para darnos vida alumbre nuestro interior, para que podamos verte, reconocerte y volver al camino que tú señalaste para nosotros. Que las falsas expectativas, que las expectativas humanas que podemos tener acerca de ti no sean el estorbo que nos impida ver la plenitud, la grandeza que hay en ti, Señor. Más que acercarnos a las Escrituras para ver nuestros sueños realizarse, nos acercamos a ellas, Señor, para participar de tu sueño, para participar de esa obra y ser colaboradores en este propósito eterno. Guíanos, Señor, de vuelta a casa, de vuelta a nuestra asignación, de vuelta a lo que dejamos olvidado atrás. Llévanos, Señor, a ser testigos fieles, no de un Cristo que está en el madero o encerrado en una tumba, sino aquel que venció la muerte y que ha resucitado y que gobierna, Señor, desde el trono, sentado sobre todo lo que se nombra en el cielo y en la tierra. De ese Cristo somos testigos, Señor. Alumbra nuestro interior por tu palabra y que esta palabra sea para nosotros nuestro pan de cada día. Hoy, Señor, nos atrevemos a repetir la oración que tú nos enseñaste. Danos hoy nuestro pan de cada día. No tenemos necesidad de nada más, Señor. Una palabra tuya bastará para sanar, para restaurar, para salvar lo que se había perdido. Danos hoy tu pan, Señor. Queremos ser saciados, no de información, sino de la palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.